Roberto, estamos acá en el Parque Quinta Normal para hablar de los libros que han publicado con Victorino Lainez, editorial. Y quería hablar primero de tu libro Relatos, Himnos y Camisetas, que es sobre clubes deportivos y vida barrial acá en Quinta Normal. ¿Qué significan para esta comuna los clubes deportivos? En algún momento de la historia de los clubes deportivos podríamos decir, hay una autora, de hecho norteamericana, que lo formula tal cual, fueron una de las organizaciones de base donde se comenzaron a construir las primeras relaciones, incluso políticas, de las poblaciones migrantes desde el campo, principalmente a las ciudades, siendo Quinta Normal uno de los territorios que mayormente recibió esa migración por estar en el eje cercano a las estaciones del tren. Entonces, todo este eje, que a la vez provocó procesos de industrialización muy fuertes aquí en este barrio, generó que gran parte de estas familias migrantes, con una gran cantidad de hijos, comenzaran a llenar estos territorios y provocó que a través de los clubes deportivos barriales se generara una suerte de simbiosis, le llaman algunos, cultural, otros le llaman una suerte de agrupación social, generación de identidad política, generación de identidad territorial, que quizás pocas veces volvamos a encontrar en la historia de nuestros territorios. En el libro Relatos, Himnos y Camisetas está como la historia de estos clubes, desde, como decías, desde el principio del siglo XX, cuando empezaron a formarse. Pero me gustaría saber qué pasó después, cómo es el estado actual de estos clubes, por ejemplo. Mira, en este libro son 7 clubes deportivos que nosotros rescatamos al alero de la población El Polígono, una población que responde a los criterios políticos del Frente Popular. Por ende, tiene toda una estructura política pensada para que se gestaran estas institucionalidades. Entonces, se crean clubes deportivos, se crean mutuales, se crean centros culturales. La Universidad de Chile está presente en estos procesos. Víctor Jara apadrina la Escuela de la Población del Polígono. Allí también encontramos fenómenos culturales como la creación de la Sonora Palacio, vivía Nicomedes Guzmán, etc. Entonces es un territorio rico en manifestaciones culturales. La dictadura militar rompió muchas de las estructuras de los clubes deportivos, pero como el ímpetu era tan grande aún, esas generaciones siguieron manteniéndose activas, ya sea o clandestinamente o con sus actividades regulares. La dictadura persiguió a algunos clubes deportivos tildados de ser clubes de izquierda, pero otros clubes pudieron mantener su actividad. El caso del Club Población Simón Bolívar, que ha vuelto a tener un ímpetu porque nuevos dirigentes han entrado, nuevos dirigentes que han logrado ir a la universidad, estudiar educación física, otros dirigentes que mantienen la tradición territorial, o el Club de Ciclismo, que Mirna López es hoy en día hija de un antiguo dirigente que mantiene con vida este club y compitiendo a nivel nacional. Oye, ese libro, que es sobre Orgullo del Puerto, que es sobre el Santiago Wanderers, es un libro que abarca un club deportivo que es sobre todo toda una ciudad, ya no solo una comuna. ¿Qué nos dice Santiago Wanderers de la identidad de Valparaíso? Los territorios en sí pueden ser leídos también desde las construcciones deportivas. Se puede entender la ciudad de Valparaíso entendiendo también el Wanderers. Entonces, si tú vas y entiendes que el Santiago Wanderers es un club que vive sacrificialmente, que tiene que ver con esta identidad que allí sí se han mantenido, que el capitalismo no ha logrado del todo remover, podemos entender que el Wanderers es una ciudad de pescadores, es una ciudad que vive el desastre natural, es una ciudad que vive en el sacrificio, etc. Y que finalmente eso se traslada al campo deportivo y es un club que sin haber tenido una historia tan gloriosa en cuanto a triunfo, mantiene, bueno, ahora fueron campeones de la Copa Chile, hay que reconocerlo, mantiene una estructura identitaria pocas veces reconocida en Chile en esa distinción entre logros deportivos e identidad social. Es un club que claramente Valparaíso, algunos dicen es Santiago Wanderers y Santiago Wanderers es Valparaíso. Bueno, haciendo la investigación, me imagino, de Quinta Normal, de los clubes deportivos, dieron con un escritor que al mismo tiempo era deportista, que era Nicomedes Guzmán. Y así dieron con el libro Croquis del Corazón, que ustedes reeditaron en una edición artesanal, hecha a mano. ¿Cómo fue este hallazgo? Mira, el 2014 estábamos a punto de publicar Relatos, Himnos y Camisetas. Estábamos, me acuerdo incluso el día, estábamos hablando con los vecinos del Centro Cultural de la Población del Polígono para ir contándoles de los avances de nuestra publicación, cuando a la vez se estaba organizando la celebración de los 100 años del natalicio de Nicomedes Guzmán, quien vivió y escribió toda su obra en esa población. Entonces nos encontramos justo con la familia de Nicomedes y decidimos comenzar a hacer un trabajo
el cual vio como piedra inicial que había un libro inédito de Nicomedes Guzmán, que fue publicado 4 años antes del que se creía era su primer libro, publicado en el año 1938. Y este libro fue confeccionado íntegramente a mano por él, se lo regaló a su novia, Lucía Salazar. Ya luego de ella que falleciera, la familia decidió sacarlo a luz porque era necesario reivindicar a Nicomedes Guzmán. Entonces, Nicomedes Guzmán, en el año 1934, en su juventud, con 17 años, no, con 20 años, él lo comenzó a hacer aproximadamente a los 17 años, era un corredor. Él corría en el Atlético Royal por esos años. Entonces, cuando escribe este poemario, él estaba con la mente muy cercana al deporte. Y lo que estamos estudiando ahora, súper bonito, es acerca de cómo y por qué Nicomedes Guzmán deja de hablar de deporte luego de la publicación de La Sangre y la Esperanza, del año 1943, donde él lo que realiza ahí es una suerte de retrospección en las primeras páginas acerca del deporte y deja de hablar del deporte. Entonces es interesante ver cómo los campos culturales en Chile, sobre todo en aquellos años, en la década de los 40, empiezan a negativizar la experiencia deportiva y los intelectuales empiezan a creer que el deporte es simplemente un control de las masas y casi que el opio del pueblo. Hola, mi nombre es Roberto González y recomiendo el libro de Gustavo Late y Herrera, publicado en el año 1970, Mapocho Abajo. Una muy buena lectura para entender los procesos de industrialización de los barrios ubicados al poniente de Santiago.